y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te bendecimos en este momento. Te bendecimos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios quiere edificar tu vida. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Él ha provisto este medio para edificarte, para hacerte crecer. Creemos siempre en el propósito de Dios y creemos que Dios nos ha hecho un canal de bendición a través de este medio para bendecir tu vida. Así que deseamos para ti lo mejor en esta hora, que juntos podamos ser edificados a través de la palabra. Eres bienvenido, te reitero, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, Apocalipsis, en el capítulo 2. ¿Lo tienen conmigo? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer comenzando desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. Muy bien. Dios, el Padre, siempre nos está inspirando a crecer en todas las cosas, en el amor, en la fe y en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Él nos está ministrando en su amor acerca de lo que es una iglesia saludable, porque Él quiere que seamos esa iglesia saludable. Dios ha puesto en el corazón de los devotos, de los fieles, un ideal, y el ideal es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Él vivió en el Espíritu, Él vivió la vida en el Espíritu. Eso es fiel a Dios en todo. Y nosotros hemos nacido del Espíritu. Y el Espíritu que está en nosotros es el mismo Espíritu de Cristo. Y el hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. Así que ese Cristo formado en nosotros, Dios quiere verlo. Y si vivimos en el Espíritu, eso es posible. Dios es el mismo y nunca ha cambiado. Pero la iglesia sí ha cambiado. Aunque siempre Dios ha tenido un remanente que ha sido fiel. Algo que yo quiero estudiar un poquito con ustedes acá acerca de la iglesia de Éfeso es lo siguiente. Miren, primeramente dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene
las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta palabra, el que tiene aquí, es un verbo muy interesante, porque este verbo habla de sujetar, es una señal de tener dominio. En otras palabras, quiere decir, el que tiene las 7 estrellas. Ustedes saben que las estrellas aquí son los príncipes de la iglesia. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que Cristo aquí dice, el que tiene las 7 estrellas, dice, en su diestra, aquí al ladito. Y el verbo tener ahí la palabra es kratón. Este verbo viene de krateo, que significa sujetar, tener dominio sobre. En otras palabras, Jesús tiene a la diestra los 7 ángeles y los tiene sujetos a Él, a su autoridad, a su gobierno. Y a mí me ministró mucho esto, porque ese es el orden de autoridad. Los ministros que somos aquí los ángeles aquí es el ministro de la iglesia, es el mensajero de Dios que está en la iglesia. A ese representa. Y Dios dice que a ellos los tiene aquí a su diestra. Qué hermoso. Los tiene sujetos. Entonces los ministros están sujetos a Cristo. Y la iglesia sujeta a sus ministros. Y ese es el orden. El orden viene desde arriba. La unción viene de la cabeza. El orden Cristo por el ángel de la iglesia. Y así llega hasta abajo. Así fue el orden para dar el mensaje. Juan 1 dice, Juan dice, hablando del mensaje que recibió, dice que ese mensaje, miren capítulo 1, versículo 1 en adelante, miren ustedes ahí el orden que se recibe el mensaje. 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En otras palabras, Jesucristo le dio el mensaje al ángel y el ángel se lo dio a Juan. Y Juan, pues naturalmente se lo dio al príncipe de la iglesia, y de ahí pasó a la iglesia. Es el orden. Jesucristo se lo da al ángel que le da la revelación a Juan. Juan recibe el mensaje. Juan se lo da a los mensajeros de la iglesia, y así llega el mensaje al resto del cuerpo. Dios tiene un orden para hacer su distribución. Cuando Cristo hizo el milagro de los panes y los peces, dice la palabra que Jesús dijo, recojan las canastas. Y recogieron las canastas. Pero dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, se lo pasó a sus discípulos o a los apóstoles, y ellos a la vez pasaron a la gente. Y en ese mismo orden vino lo que sobró. La gente se lo pasó a los apóstoles y los apóstoles se lo pasaron a Jesús. Ese es el orden de la distribución. Así hace Dios, mis hermanos. Ese es el orden que Dios ha establecido. Por eso hay que orar por los ministros, para que los ángeles de las iglesias se sujeten a Cristo y que la iglesia se someta al gobierno de la iglesia, porque ese es el orden que Dios ha establecido. Y así debe ser siempre el orden en todas las cosas. El Señor hace muchos años, desde que nos reveló la vida del reino a nosotros como congregación, nos enseñó eso. En el reino de Dios hay respeto a toda autoridad. El que anda en el reino de Dios anda en sujeción, no solamente a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, sino a las autoridades civiles. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad viene de Dios. Y en el contexto está hablando de las autoridades civiles. Por algo tienen la espada, dice.
Dice que son siervos de Dios. En el cielo todo es orden. Y el reino de Dios es orden. Y es muy importante estar sujetos. Yo les he contado a ustedes algo que me ocurrió a mí cuando Dios hace muchos años me estaba revelando acerca del gobierno. En el contexto de la naturaleza de Dios, la naturaleza del reino de Dios, Dios me reveló a mí que Dios reina de acuerdo a cómo Él es. Dios reina en santidad porque Él es santo. Dios reina en amor porque Dios es amor. Dios reina en justicia porque Dios es justo. Dios reina en bondad porque Dios es bueno. Dios no cambia. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Dios hizo a Adán perfecto y le entregó la autoridad, porque Dios solamente entrega autoridad al que es como Él. ¿Qué yo dije? Dios solamente entrega autoridad al que es como Él. Dios hizo a Adán a su imagen y luego le entregó la autoridad. Cristo es el segundo Adán. Cristo se sometió a Dios en todo y era igual a Dios. Estoy hablando aquí como hombre. Y Dios dijo: te doy la autoridad, siéntate a mi diestra. Y Cristo dijo: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Dios, antes de entregar autoridad, Dios se asegura que la persona que va a ejercer su autoridad, esa persona es como Él, está sujeta a Él. Por eso la Biblia, cuando habla de un ministro, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, que sea decoroso, que sea decente, que sea sobrio, que no sea un neófito, etcétera, etcétera. Cuando habla de los ancianos, dice que sean de buen testimonio, que tengan un buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Y dice Dios que nunca se les debe entregar autoridad a estas personas hasta que no son probados y aprobados. ¿Por qué? Porque que va a ejercer la autoridad de Dios tiene que ser como Dios. Tiene que estar a la diestra, sujeto por Cristo. Agarraditos de Cristo. Cristo tiene las estrellas ahí agarraditas. No están por ahí brillando para ellos, ahí dando su luz. Aquí Cristo los tiene agarraditos ahí. Están sujetos a Cristo, se parecen a Cristo, tienen el espíritu de Cristo, tienen la imagen de Cristo, y Cristo es la imagen de Dios. Amén. Amén. Y entonces, cuando Dios me revelaba acerca de la autoridad, me hizo ver muchas cosas, porque me enseñó que en el cielo es naturaleza estar bajo autoridad. En el cielo nadie anda suelto como un llanero solitario. En el cielo, cuando Dios llama a un ángel, ese ángel viene a obedecer sin replicar nada. No viene a dar opinión. Allí los ángeles fueron creados sin opinador. Cuando Dios llama a un ángel a obedecer, a él sale corriendo a obedecer. Yo pongo un ejemplo: si Dios llama a Gabriel, dice a Gabriel: ven, quiero enviarte al Bronx, porque allá hay un hombre llamado Hugo Comusi que me está pidiendo algo. El ángel Gabriel no va a decirle a Dios: mira, Señor, acabo de venir de allá, así como está la gasolina de cara, me duelen las alas de tanto volar. Y acabo de llegar, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque yo estaba en Manhattan y hubiera pasado de Bronx y ayudo a Hugo. Pero espérate un momentito, déjame ver aquí en la computadora. Me parece que Miguel está en Staten Island. Yo le puedo decir que viaje, que ayude a Hugo, y así yo no tengo que bajar. ¿Qué te parece? El cielo no funciona así, mis hermanos. Nadie está contradiciendo a Dios ni dando opiniones. La única diferencia entre la sujeción a la autoridad de los hombres y a la de Dios es que a la autoridad de Dios uno se somete voluntariamente. En el ejército te imponen una autoridad. ¿Qué persona que tenga bajo autoridad en el ejército se atreve a contradecir a un superior? Porque viene una disciplina bien fuerte. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es porque es una naturaleza.
En el cielo no se puede vivir de otra manera porque así es el cielo. Y cuando Cristo nos salvó, no nos salvó simplemente para sacarnos del infierno, nos salvó para llevarnos al cielo. Y llevarnos al cielo es para vivir el cielo. Lo que usted llama salvación es que Dios lo rescató del diablo, de este mundo, para trasladarlo a su reino, para que usted le sirva al Señor. Entonces, en el servicio a Dios, en el gobierno de Dios en el cielo, a través de cómo Dios, en el orden que Dios ha establecido su autoridad, a Dios se le obedece sin replicar nada. Porque es una naturaleza, como respirar para usted. ¿Por qué las aves vuelan? Porque esa es su naturaleza. Cuando Pablo decía, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. Cuando Pablo dijo ay de mí, no es un ay de condenación. Él dice, me es impuesta necesidad. Quiere decir, para mí predicar es como respirar. Yo no puedo dejar de hacerlo. Me es impuesta necesidad. Dios no lo puso como respiración. Si lo hago de buena manera, recompensa tendré. Pero como quiera tengo que hacerlo. Porque es naturaleza. Dios me lo ordenó. Y una orden de Dios es para mí una necesidad. Es como respirar para mí. No puedo rehusar, como nos dijo el domingo. Dios nos quitó del yugo, nos quitó de la cerviz, el yugo de los enemigos, pero el de Él sigue en nosotros. ¿Usted entendió? Amén. Un cristiano que anda en el reino de Dios anda sujeto al policía, sujeto a la autoridad, va a un lugar y hace fila. No violenta nada. Yo represento al reino de Dios acá. No quiere colarse, no quiere venir con el pasaporte por detrás para sobornar. No le da dinero al policía. Eso es romper el orden. Es orden. Ojalá que esto penetre acá. Porque el mundo tiene que cambiar viéndonos a nosotros. Vivir a Dios. A Dios hay que vivirlo. Amén. Amén. Una iglesia saludable es una iglesia que está sujeta a la diestra de Cristo, sujeta al reino de Dios, bajo autoridad. Entonces, yo me acuerdo de cómo Dios me fue conduciendo en esto. Y lo voy a ilustrar, lo voy a decir muchas veces, porque a mí, si usted puede coger el espíritu de esta palabra, impregnarlo en usted, eso no solamente someterse al pastor, es someterse a toda autoridad, porque Dios lo instituyó, porque es parte de la naturaleza. Le voy a decir una cosa, le voy a poner varios ejemplos de esto para que ustedes entiendan esto. Lo primero que Dios hizo es, mírenlo, cuando yo comencé en el Espíritu, no en el Señor, porque muchos años después que estuve en el Señor fue que entré en el Espíritu, en la vida del Espíritu. Yo como un niño repetía todo lo que yo veía. Yo veía que los predicadores ofendían al diablo, decía diablo estúpido, diablo mentiroso, sale en el nombre de Jesús. Y yo comencé a hacer lo mismo. Y Dios, que me estaba enseñando acerca de la autoridad, un día yo dije, yo te reprendo, diablo sucio. Y oí la voz de Dios que me dio, no vuelvas nunca más a hacer eso. Y yo le dije, ajá, ¿no te gustó, diablo sucio? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y oí la voz de Dios que me dio, yo no soy el diablo, yo soy Jehová tu Dios. Y yo conocí la voz y ay, Señor. Y ojalá que ustedes hubieran vivido conmigo este momento. Y me dijo Dios, nunca más vuelvas a ofender al diablo. Y yo dije, Señor, ¿qué está diciendo? Si el diablo te blasfema, hace que los hombres te odien y te blasfemen, dice tantas cosas contra ti. Dice Dios, eso es Él. Esos son los métodos de Él, ofender. Pero no esos son los métodos míos. Esa es la naturaleza de su reino, no la naturaleza de mi reino. En mi reino no hay ofensa. Mi reino es digno.
Mi reino es lo noble, lo justo, lo verdadero, lo amable. Eso es mi reino. En mi reino no se ofende. La ofensa es un recurso de alguien que está vencido. No representa mi reino la ofensa. Y yo dije, ay Señor, que Él lo use. Ese es su reino, esa es su naturaleza, pero no la mía. Y me dice, segundo, la segunda razón por la cual no debes dirigirte hacia Él es porque Él está en autoridad. Yo dije, ¿qué? Si está en autoridad. Y como yo no lo entendía, me llevó a Judas y a Pedro. Cuando dice que cuando Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar contra él palabra de maldición, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda, oh Satán. Y yo dije, oh Dios. Eso parece que estaba en la Biblia por decoración ahí, porque los cristianos no lo entienden, pero tú me lo has revelado, Señor. Miguel no se atrevió a maldecir al diablo, porque la maldición no está en el vocabulario del reino de Dios. Y también porque él está bajo autoridad, él está en autoridad. Y aún el diablo, que su reino es contrario a Dios, pero como tenga autoridad, Dios los trata de otra manera. Y si yo digo, y si al diablo, porque está en autoridad, hay que respetarlo. Por eso yo digo que si el diablo entra por ahí, por la iglesia, aquí, no importa que sea poseído por un hermano que tiene al diablo, vamos a brindarle café, vamos a sentarlo muy bonito, vamos a tratarlo, vamos a darle agua si la necesita, porque cuando salga va a decir, esa gente yo no quiero saber de ellos, pero me trataron bien. Ustedes se ríen. ¿Saben qué dice Pablo? ¿Saben qué dice Pablo a los ministros? Que ni el diablo tenga nada que decir de vosotros. Amén. Esa es mi Biblia. Esa es mi Biblia. Y la tuya. Ni el diablo debe decir nada de nosotros. Eso quiere decir que si un hermano se levanta y se pone, no, es que se puso violento. No. Eso no te da a ti ningún derecho a ofenderlo, a tratarlo mal, aunque tenga el diablo adentro. A Cristo, cuando lo estaban juzgando, vino un siervo y le dio un bofetón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús lo miró humildemente y le dijo, ¿por qué me pegas? Si he hecho algo mal, dime ¿qué hice mal? Y si no hice nada de mal, ¿por qué me pegas? El Rey del universo. Y que le pegó no fue Caifás, fue un siervo, un esclavo le golpeó el rostro y supo responder, porque así es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Días después andaba con uno de los discípulos y fuimos a un hospital a visitar a alguien que estaba en psiquiatría. Entramos al hospital y el joven que estaba allí en psiquiatría nos dijo, pastor, no puede entrar ahora, tengo una orden que por un tiempo nadie puede entrar. Yo podía ir a capellanía, enseñar mi ID, mi credencial, decirle ser miembro de mi iglesia, y me dejaban entrar, porque era una ley, yo no sé ahora, pero en aquel tiempo era una ley en el hospital, que al pastor lo dejaban entrar a ver a sus miembros. Yo podía forzar las cosas, pero yo le dije al discípulo que lo estaba enseñando, le dije, sentémonos aquí a esperar hasta que nos den la orden. Pasó cerca de 1 hora, 45 minutos, digo, pastor, puede pasar ahora. No se violenta a una autoridad. Ese que estaba ahí le dieron una orden, hay que respetar esa orden. Si usted comienza a vivir así, el espíritu del reino cae sobre usted. Estaba en una nación de las nuestras. Viajamos unas cuantas horas de la ciudad donde estábamos. Íbamos un grupo de siervos. Es ley que si usted va a una nación
usted debe siempre tener su pasaporte. Generalmente andaba con él, pero ese día no lo tenía. Los militares en esa nación nos pararon. Cuando todo el mundo dio su identificación, yo andaba con mi esposa también, yo le di mi licencia, que era lo que tenía. Y dijo, sí, pero usted es extranjero, ¿dónde está su pasaporte? Le dije, mire, lo dejé en la casa donde me estoy quedando. O los dejé porque también incluí de mi esposa. Y dijo, usted sabe que está violando la ley. Y dije, sí, estoy violando la ley. Entonces me di cuenta que quería dinero. Quería una mordida. Y comenzó ustedes saben cómo él trabaja, a dar la vueltecita, hacer esto, hacer aquello. Iba para allá, daba la vuelta, venía de nuevo, decía algunas cositas, sugería, se iba, venía. Y el que andaba con nosotros de la nación, que era de allí, comenzó a decir, mire, yo conozco al general fulano, tratando de usar la influencia. Y él dijo, eso no funcionó. Otro dijo, mire, nosotros somos ministros que venimos aquí a invertir. Yo sé que estamos invirtiendo allí, pero por lo menos y tratando de persuadir al policía, pero el hombre estaba por esto. Y entonces ya yo no sabía que una hora, no sé qué tiempo teníamos allí. Y yo me voy a un ladito y oro al Señor. Digo, Señor, ¿qué hago? Y oigo la voz de Dios que me dijo, ¿cómo? ¿Qué hago? Yo te he enseñado. Practique el reino, lo que yo te enseñé del reino. Yo dije, Señor, gracias. Tu palabra siempre nos guía. Gente, ven acá un segundo. Le dije, mire, yo soy pastor, yo soy un ministro de Dios. Yo he aprendido en la Biblia a respetar a toda autoridad. Usted es la autoridad. Yo he violado la ley de esta nación. Así que yo estoy en sus manos. Si usted me quiere poner una multa, yo pago la multa. Si me quiere llevar preso, yo voy preso. Así le dije, si usted me quiere llevar preso, yo voy preso. Si usted quiere que yo viaje 5 horas al lugar donde está el pasaporte o los pasaportes, yo dejo a mis hermanos acá, viajamos y yo le traigo los pasaportes. Yo estoy en su autoridad. Hágalo, cumpla con su deber, que yo estoy en sus manos. El tipo se quedó así, sin palabras. Él era, creo que era sargento. Y fue donde el cabo, yo no sé para qué, hizo aquí un secreteo. Y después regresó y me dijo, ¿usted sabe que usted violó la ley? Bueno, eso fue lo que le acabo de decir. Me dijo, váyase. Y nos dio el pasaporte. O los pasaportes. Dios me enseñó, yo no le doy un centavo a nadie fuera de orden. Yo no voy a dañar este mundo. Yo soy la sal de la tierra. Amén. Y yo te insto, iglesia, si somos la sal, actuemos como sal. No se deje, no soborne ningún policía. Sucede que un mes después fui a otra nación y le cuento al pastor de esa nación lo que me pasó. Y él se rió, porque todos los países nuestros se brega de esa manera, ¿no es así? Muy bien. Entonces iba él en el auto, iba él con su familia, iba yo, íbamos en el auto y en una ciudad importante de ese país, y él dobla a la izquierda, que en plena ciudad, en mucho tráfico ahí, y una izquierda no tenía que doblar, ahí estaba prohibido. Lo para el policía, le pide sus papeles, se lo da. Mira que pastor, dice, pastor, dice, pastor, mucho calor, ¿no? No estaría mal una Coca-Cola ahora. Así le di, le tiró de una vez. Y comienza ahí a dar la vuelta con la Coca-Cola y a pedir si... Usted sabe que lo saben hacer. Y él le dijo, mire, agente, póngame la multa que yo la pago. Le dijo, pastor, si la Coca-Cola le va a salir más barata que la multa. Así se lo dijo. Dice, pero como quiera yo pago la multa. Pastor, se ha puesto difícil, váyase. Funciona vivir el reino de Dios. Les pongo estos ejemplos, hermanos, porque hay que vivir así, autoridad. Usted no tiene que darle dinero al policía. El policía debe poner una multa y ese dinero debe ir al municipio, no al policía. El policía recibe un salario. Dígale, póngame la multa en lo que sea, yo la pago, páguela aunque sea más.
Hay que pagar un precio por representar a Dios. No dañemos este mundo más de lo que está. No se enoje con el policía que le dice párese aquí, póngase allí, pase. A veces uno va a viajar, tantos problemas con la seguridad. Sométase. Que te mandan para aquí, que te mete acá, que te quite los zapatos, quítese lo que sea. Pero pase. Sométase. No, tanta resistencia. Pero eso, miren, le voy a decir algo a las mujeres. A las mujeres. Muy pronto vamos a comenzar a predicar acerca de un hogar saludable. Amén. Y vamos a ver lo que Dios dice acerca del hogar con el espíritu correcto de la palabra. Porque es un tema muy difícil. Pero ¿saben qué? Una mujer que teme a Dios se somete no solamente a su marido, a todo varón. Aunque es un borracho en la calle. Este bandido de película muda mexicana que está embriagado fue creado a la imagen de Dios. Y Pablo dice que el hombre es gloria de Dios y la mujer gloria del varón. Así que a mí se me hace difícil someterme a este sinvergüenza. Pero Dios me lo mandó. Y si Dios me lo mandó, yo me someto a este. ¿Qué quiero decir? Una cosa. Solamente por ser varón, porque Dios lo dice. Esto es muy espiritual. Posiblemente tú dices, pastor, si usted conociera el varón mío. Si ya, no importa cómo sea el varón tuyo. Es que Dios lo dice. Y es el reino de Dios. Amén. Amén. Escúchenme. Toda autoridad tendrá que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Y cada varón le tendrá que dar cuenta a Dios. Ay de él si abusa de esa autoridad. Pero tú cumpliste con Dios. Eso suena difícil en este tiempo. Y yo no se lo estoy diciendo. Ese lenguaje no abunda en mí. Ese lenguaje nunca. Aquí está mi esposa. Yo le he dicho, sométete, yo soy el varón en la casa. Pregúntese, se lo he dicho nunca a ella. Porque soy el varón, sométeme. Ni aquí en la iglesia nunca he dicho a nadie que se someta a mí porque soy el pastor. Porque la autoridad no se impone. La autoridad viene de Dios. Y la autoridad viene cuando usted vive bien. El que vive a Dios tiene autoridad. No tiene que imponerla. Así que eso no es el lenguaje mío. Yo no soy de todo esto. La mujer debe someterse. Ese no es mi espíritu. Ese no es mi espíritu. Pero yo te estoy hablando de lo que es el reino de Dios. Es que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, si Dios me dice a mí que me someta a un niño, yo me someto al niño porque Dios lo dijo. Y yo quiero vivir a Dios. Yo soy de Dios. Yo pertenezco a un reino. Y si Dios lo estableció así, es lo perfecto. Un día yo voy a estar en el cielo. Y yo allí no voy a estar dando ninguna opinión. Yo me voy a someter a todo lo que se leo. Y yo quiero comenzar aquí. Venga tu reino a mí aquí. Para cuando yo llegue allá, yo quiero vivir como se vive allá. Entonces, yo te estoy hablando del esposo. Ya te hablé aún del diablo, que hay que tratarlo bien. Así que puede ser que tú tengas al diablo en la casa. No importa. No importa. Dios me lo manda. Yo lo hago. Porque parte del reino de Dios. Eso es contrario a lo que el mundo enseña hoy. Pero es un espíritu. Yo quiero vivir el espíritu del reino. Eso se llama naturaleza. Al principio no te va a salir. Te va a resistir. Pero Jesús te tiene. Dile, Jesús, me voy a meter a tu diestra. Sométeme, Jesús, como a las 7 estrellas. Quiero ser una de esas estrellas. Santo. Hoy que hay tantas estrellas estrelladas. Ninguna estrella se va a estrellar si está a la diestra de Cristo, sujeta a Cristo. Va a brillar, pero sujeta a Cristo.
Den un aplauso al Señor. Amén. 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 Es una naturaleza. Y miren lo que yo aquí dice algo muy importante. Dice, traten de ver la intención aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, gobernadas, sujetas. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. En otras palabras, a sus príncipes mensajeros los tiene sujetos. Y él tiene libertad para moverse en la iglesia. Está suelto, está aquí, dando vuelta. Se mueve con toda libertad Jesús. Donde está Jesús hay libertad para Jesús. Una iglesia saludable le dice a Jesús: muévete entre nosotros con toda libertad. Tú eres el Señor, tú eres el esposo, muévete. Los ministros dicen: estamos sujetos a ti. La iglesia le dice: Jesús, anda entre nosotros, muévete con toda libertad. Eres el Señor y el esposo de la iglesia. Muévete, Jesús, muévete. Somos tu ciudad, somos la esposa del Cordero. Y él con toda libertad se mueve. Esto habla de dominio, de control. Y es una iglesia saludable, sujeta. Así que yo sé que hay muchos caballos broncos que Dios tiene que domar en la iglesia. A mí me llama la atención que el burro que le prestaron a Jesús para entrar a Jerusalén era un pollino que nunca nadie había montado. Y el que sabe de burro, sabe que a un burro que nadie le ha montado, el primero que se monta tiene que domarlo. Y la Biblia me dice a mí que el pollino se sometió a Cristo. Así, por favor, que un burro no sea más sujeto a Cristo que tú. Espiritualmente significa que tú tienes que someterle tu burro a Jesús. O sea, la naturaleza humana tuya, rebelde. Entonces, pastor, si usted conociera mi vida, a mí me abusó mi papá, a mí me abusó fulano. Mire que está bien, yo te entiendo tu trauma, pero eso que te pasa, con Cristo se te pasa. Amén. Amén. Nada justifica el no vivir a Dios, porque tenemos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, y tenemos al Espíritu Santo. Amén. Vencer al mundo no solamente significa no vivir como el mundo. Vencer al mundo significa, mis hermanos, no dejarnos provocar por el mundo. Yo sé que hay una reacción en nosotros que es rebelde. Hay un caballo bronco, salvaje en cada uno de nosotros. Pero Cristo es tremendo jinete. ¿Ustedes han visto esos domadores? ¿Ustedes han visto esos domadores de caballos en el oeste? Hermanos, no duran un minuto arriba de un animal de eso. Un minuto, y son expertos. Pero Cristo dura toda la vida. Y te va a cansar diciendo: venciste, Nazareno. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Hermanos, hay que vivir en el Espíritu. Deje que Cristo se mueva en la iglesia con toda libertad en medio de los candeleros. Déjelo que se mueva en su casa, que se mueva en su vida con toda libertad, a su diestra. La Biblia dice que en la diestra que está el poder. Tu diestra poderosa.
En la diestra hay delicia para siempre, pero hay poder para someter la soberbia, lo que resiste a Dios, el orgullo. A ver. Se me fue el tiempo en la introducción. Ay, Señor. Amén. No me han dejado entrar al tema. Pero es muy importante, mis hermanos. ¿Vieron el orden del primer capítulo? La revelación que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo se le dio al ángel, que el ángel se lo dio a Juan, que Juan se lo dio al mensajero, el ángel de la iglesia, y este se lo dio al pueblo. Este es el orden de Dios. Yo ando por las naciones, no tengo una sola relación con un miembro de iglesia en ninguna nación. No tengo relación con ningún anciano de iglesia en el mundo entero. Pastores que yo he tenido que aconsejar, porque siempre están mandándole correos a gente por allá, metiéndose en problemas. Los pastores son los príncipes de la iglesia. Hay que respetarlos. Ese es el orden. No voy a tener una relación por detrás, porque le doy la oportunidad que se me venga a quejar del pastor. ¿Sabe, pastor, que el pastor? No quiero oír nada del pastor. No abro puerta. Y sé muchos siervos lindos de Dios que han tenido tremendos problemas por estar teniendo relaciones y con el opinador, con ancianos de iglesia por encima del pastor, escondido del pastor. No, mis hermanos. Dios no sé, Dios, eso está totalmente fuera de orden. Usted va a un ejército, de cualquier ejército, y usted ve sujeción, pero es obligado. Todo el mundo le teme al superior. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia es por amor que uno se somete. Es porque es reino de Dios. Pero usted no debe romper un orden de ningún tipo. No hable, en Santo Domingo dice, no hable con los pasajeros, habla con el chofer. De verdad, no se puede romper ese orden. Hable siempre con la cabeza. La unción viene por la cabeza, dice el Salmo, y baja por todo. Cuando Dios va a dar algo, Dios se lo da al líder. Dios te dirige aunque no te guste a través del líder. Si tú no crees en el líder, no debes estar siguiendo a ese líder. Si no te puedes someter a él, toma tu lecho y anda. Pero la rebelión no viene de Dios. No pertenece al reino de Dios. Es extraña al reino de Dios. Y Dios es muy severo con los rebeldes. Cuando Saúl le desobedeció, le dijo como pecado de adivinación, que es una abominación delante de Dios. Él es la rebelión y la obstinación delante de mí. ¿Y qué dijo de Coré, Datán, Abiram? Se los tragó la tierra. Dios no brega con rebelión, porque es en contra de la naturaleza de su reino. Cuando un líder está mal, Dios se encarga de él. Usted tranquilo. Y nosotros lo hemos visto. Que está mal, tarde o temprano Dios lo desenmascara, lo avergüenza y lo saca. Así que no le toca a usted, deje que Dios lo haga. Dios lo sabe hacer. Dios sabe cómo operar sin lastimar el resto del cuerpo. Dejemos a Dios lo que es de Dios. Dios es la autoridad superior. Él juzgará a toda autoridad. Usted le toca someterse a toda autoridad. Y ya le dije, a toda autoridad. En el hogar, en la autoridad civil, a hacer filas. Si alguien lo pusieron a cumplir en una puerta, respete a esa persona que está en la puerta. Ese es el reino de Dios. No resistamos el reino de Dios. Yo veo a Dios muy severo con todo lo que es rebelión.
Y el problema más grande que hay en la iglesia, esa es la rebelión. La iglesia en el mundo no crece tanto porque la gente se convierte. Se convierte, es por división que crece la iglesia, por golpe de estados. Yo veo todas esas iglesitas muchas veces por ahí, no todas, pero todo lo veo por ahí. Iglesia tal. Y yo digo, ¿a quién se les reveló este? ¿A quién se les reveló aquel? Porque eso es todo, rebelde. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Perdónenme, yo no estoy diciendo esto solamente, yo quiero sanar. Y yo quiero que ustedes, porque esto aquí, todos los que tienen muchos años aquí saben que esto es el espíritu del reino que Dios nos ha enseñado. Está en nuestros libros, está en nuestros mensajes. No estoy predicando nada que sea nuevo, pero hay muchas personas que son nuevas aquí. Y créanme que cuando yo estaba estudiando esto, yo no estaba pensando en esto, hasta que lo vi, me puse a buscar las palabras. Y, ay, sí, qué tremendo está esto. Porque más adelante dice algo que no voy a entrar porque no voy a tener el tiempo, que va coordinado con esa palabra. Es muy importante que entendamos, no solamente con la mente, sino con el espíritu, a someternos a toda autoridad. A orar por las autoridades, eso es lo que nos manda la palabra. Orar por vuestras autoridades. Inclusive nos manda a hablar, mis hermanos. ¿Ustedes se recuerdan cuando estaba Bush? Que oramos por Bush. Ahora no estoy orando por Obama. Yo no soy político, ni soy republicano ni demócrata. Yo soy de Dios. Amén. Yo soy de Dios. Uno tiene su preferencia política. Véngala, vote por el que usted piense de acuerdo a su conciencia. Pero usted es cristiano. Usted no es enemigo del gobierno. Usted es un príncipe de Dios. Usted ora por él. Y más si usted cree que está mal, entonces debe orar más. Madrugue a orar por su presidente, porque tenga autoridad para que las cosas estén bien. Dios quita y pone reyes. Lo dice mi Biblia. Se enseñorea. Él sabe todas las cosas. Muy difícil de entender eso. O sea, choca con todos los conceptos filosóficos y políticos. Pero es la palabra de Dios. Aunque le guste Obama o no, ore por Obama. Respételo. Nunca se refiere al presidente de mala manera. Yo me siento ofendido cuando hay personas que se dirige a su presidente de una manera despectiva. Ese hombre tenga autoridad. A veces usamos bromas con alguien que tenga autoridad. Tenga mucho cuidado. Dios lo está escuchando. Eso no es juego. Eso lo dice mi Biblia, mi hermano, mi Biblia. Los cristianos, los verdugos, el faraón lo mataba, no adoraban al faraón. El César, el emperador, quería obligar a los cristianos a adorar a los dioses y adorarlo a él. Eso no lo hacían. Pero ¿qué dice Pablo? Honrad al rey, sométanse al rey. Y en ese tiempo era Nerón, el cruel, el verdugo Nerón. Cuando Pablo dice a Timoteo, honrad al rey. Le dice a los amos, a los esclavos, sométanse a los amos. Eso suena en el tiempo de la revolución. ¿Cómo la esclavitud no es de Dios? ¿Cómo voy a someter a ese desgraciado? No. Pero mira lo que le dice a los amos. Amos, acuérdense que ustedes tienen un amo allá arriba y que un día tendrán que dar cuenta a ese amo. Hay un mensaje para cada uno. Muchos en la Edad Media abusaron de eso y querían jugar con la conciencia de la iglesia. Eso no significa que la iglesia esté de acuerdo con lo que hacen los gobiernos. Eso no significa que la iglesia no se va a levantar como profeta de Dios a decir que algo está equivocado. La iglesia debe hacerlo porque la iglesia es la profeta de Dios. Pero siempre dignamente, siempre con respeto, siempre orando a Dios por esa autoridad que está ahí. Si los cristianos viviéramos así simplemente desde el hogar, en la iglesia y en la nación,
el mundo entero nos respetara. Porque ese es el reino de Dios. Yo sé que no es fácil someterse a una autoridad que sea déspota, cruel, injusta. Pero ¿quién juzgó a Jesús? ¿Quién juzgó a Pablo? ¿Quién juzgó a los cristianos? Eran los gobernantes más corruptos. Hoy la historia los delata. A ellos los acusaban de inmorales, de caníbales, de todas las cosas más, de las cosas más bajas. Nunca se dejaron provocar. Ellos estaban como el sol por encima de las nubes, viviendo allá arriba en la atmósfera celestial. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar aquí para ser saludables, mis hermanos. Yo sé que nosotros vivimos en un tiempo de las revoluciones, de las ideologías. ¿Cuántas revoluciones hemos visto de la Revolución Francesa para acá? Sí. Hay una iglesia que se prestó para explotar, que se prestó a los gobiernos para hacer cosas terribles. Eso no es lo que Dios manda. Dios no quiere que nosotros nos comprometamos con asuntos políticos. Tenemos que ser muy cuidadosos con la política. Al político, dejémoslo allá. Si un día hay que orar por ellos, oramos por ellos. Hay que saludarlos, los saludamos. El día que hay que hablarle de parte de Dios un mensaje, se lo damos a ellos personalmente. Pero siempre con respeto. Por la insignia de ellos, hable con respeto de su presidente. No importa del partido que sea. Eso lo dice mi Biblia. Yo quiero ser una estrella sujeta a la diestra de Cristo. Y quiero que al amanecer de la esperanza sea un candelero en el cual Cristo ande como el que tiene su lugar. No como la iglesia de la Odisea que lo tenía a la puerta. No quiero tener a Cristo a la puerta. Quiero tener a Cristo adentro, caminando entre los candeleros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y si vivimos así, el Señor nos va a decir como a la iglesia de Filadelfia: eres pequeña, pero has guardado mi palabra. Yo tengo la llave de David y te la voy a dar a ti. Voy a confiar en ti. Te entrego autoridad porque tú sabes vivir bajo autoridad. Ninguna iglesia tiene autoridad si no sabe vivir bajo autoridad. La autoridad no está en reprender demonios. La autoridad no está en la unción. La autoridad está en Dios y en la verdad cuando se vive. Amén. La unción es un medio para usar la autoridad. Pero no es la autoridad. La autoridad es el gobierno de Dios. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Dios entregó la autoridad a Jesús? Porque Jesús vivió a Dios y se sometió a Dios y fue la imagen del Dios invisible. Por eso Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra, y le dio el cetro de justicia para que gobierne las naciones. Y reinaremos con Él si nos sometemos y vivimos el reino de Dios. Yo no ando detrás de una recompensa. Mi única recompensa es saber que estoy viviendo a Dios. Quizás usted no va a tener un respaldo sobrenatural para vivir esta palabra, pero Dios va a decir: este es un súbdito del reino, este vive el reino. Porque hoy se habla mucho del reino, mucho se habla del reino. Yo quiero orar a Dios para que derrame temor sobre nosotros. Nunca abra su boca, nunca, para hablar de una autoridad. No importa quién sea, aún su marido es su autoridad. Cuídese. Y eso no significa que usted no va a reclamar lo que es justo delante de él, pero dígaselo con respeto. Por cuanto
Quizás él como persona no se merece eso, pero por causa de lo que es delante de Dios, sí se lo merece. Cuando la Biblia habla de someterse a los pastores, dice por causa de su obra. ¿Por qué hay que someterse a los pastores? Por causa de su obra, por lo que ellos hacen, que cuidan de nosotros. Entonces, no es al hombre que usted le está dando la pleitesía. Es a lo que representa el hombre. Es la insignia distintiva. Yo te puedo decir algo que es verdad. El que está bajo autoridad está bajo bendición. ¿Por qué los hermanos cada vez que van a viajar aquí vienen a pedir una bendición? ¿Quién se lo enseñó eso a ellos? Yo nunca les he dicho a ellos que vengan a hacer eso. Eso lo derramó Dios en esta iglesia desde el principio. ¿Por qué los novios vienen aquí a presentar su relación, a pedir bendición? Porque ustedes vienen aquí a pedir bendición para cada cosa que van a hacer y traen los sobres de una aplicación, porque usted cree que hay una bendición. Mis hermanos, ¿saben ustedes cuál es la bendición más poderosa? No es la de los profetas, es la de los padres. La bendición patriarcal. Cuando un padre bendice a un hijo, mírenlo desde el principio. Miren a Abraham bendiciendo, miren a Jacob bendiciendo a las tribus. Hasta profetizó en la ubicación geográfica y las características de cada uno de ellos en una manera increíble. Moisés como padre espiritual profetizó sobre Israel y cómo bendijo. Noé a los 3 hijos le dijo 3 palabras de bendición y le trazó el destino a las naciones y a los pueblos con 3 palabras. Usted es patriarca, usted tiene autoridad, bendiga a sus hijos. Use la autoridad, bendiga a sus hijos. Enseña a sus hijos desde pequeño. ¿Saben por qué te debe que someter a mí? Porque Dios lo dice, yo soy tu bendición. Si yo te bendigo, tú eres bendito, hijo. Sé sabio. Yo tengo la bendición para ti porque Dios me la dio. Enseñemos eso, porque esa es la vida del reino de Dios, mis hermanos. Es la vida del reino de Dios. La Biblia dice que el mayor bendice al menor. ¿Creen en el reino de Dios? Amén. Eso no es política. Eso no está en la Carta de los Derechos Humanos. Eso no está en el libro rojo. Eso no está en... No, eso está aquí, en el libro de Dios. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu de esta palabra llegue a tu vida y a tu casa. Que Dios te enseñe lo que es gobierno, lo que está bajo autoridad, lo que es ser una estrella a la diestra de Jesús, lo que significa que Jesús pueda pasearse en tu casa y en tu vida con toda libertad, como el que reina, como el que tiene el control, el gobierno. Que Dios te haga desear todo lo que pertenece al reino de Dios y te enseñe la naturaleza de ese reino. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.